Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, que hablaremos de el Dios verdadero. Y los hijos de Dios repetimos, el Dios verdadero. Y voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Voltee para el otro lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y la lectura que vamos a tener está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, que nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios en su casa. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar con este fragmento de la palabra del Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra preciosa que nos das. Gracias por esta afirmación de que tú eres luz y que no hay ningunas tinieblas en ti. Te pedimos que la luz de tu palabra penetre nuestra mente y nuestro corazón y la sangre de Jesucristo nos deje completamente limpios de todo pecado. Te pedimos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria venga a nuestras vidas y traigas, Señor, la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y la palabra del Señor en este pasaje de Primera de Juan, pues nos da una afirmación cuando nos dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En este fragmento de la palabra de Dios podemos encontrar más de lo que cualquier libro de teología dice en 1000 páginas. Aquí la palabra del Señor nos certifica y nos dice que si nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, qué cosa tan tremenda en este pasaje de Primera de Juan, lo que la Biblia nos dice respecto al pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros pudimos habernos dicho, pues no, yo no soy pecador, yo no cometo pecado, yo no hago cosas malas? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilla, ¿no? Dice el Señor en su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Atención en el versículo 7, cuando nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que hay remedio, oiga usted, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, hay remedio, hay solución para el problema del pecado. Y esa solución se llama Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debo decirle que el plan de Dios para la salvación es un plan sagrado. Si la salvación fuese por obras, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Nadie puede salvarse por medio de las obras. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La justicia por obras, oiga esto, la justicia por obras, dice la Escritura, es como un trapo sucio. Dice la carta, el libro del profeta Isaías en el capítulo 64, vamos a ir a él, Isaías 64, versículo 6. Tremendo pasaje de la palabra del Señor, ya en los últimos capítulos del profeta Isaías, nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este es un versículo fundacional, un versículo de cimiento. Nadie puede ser salvo por sus propias obras, por sus propias justicias, porque la palabra de Dios dice que nuestras justicias, nuestras obras son como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio. De modo que la salvación es un plan enteramente de Dios, es por gracia, por medio de la fe. La santidad viene por la sangre de Jesucristo. Y los hijos de Dios repetimos, la santidad viene por la sangre de Jesucristo, quien limpia nuestros pecados y los vuelve más blancos que la nieve más blanca. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero es Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Y los hijos de Dios repetimos, el Señor nuestra paz. Eso quiere decir Yahvé Shalom. En este mundo es increíble. Una semana el presidente Trump en el poder de la presidencia. Y oiga usted, yo estoy por esconderle todas las plumas que tenga a su alrededor, porque se descuida uno y firma un papel. Se descuida uno y firma otro papel. Y se descuida uno y firma otro papel. Y cada vez que firma uno de esos papeles, Dios de mi vida, algo va a ocurrir. Y pues una de las cosas más tremendas que han ocurrido en esta semana que termina de pasar el día de ayer, pues fue la detención de personas de los 7 países musulmanes que más frecuentemente piden asilo político, y detuvieron a una persona pues que ya tenía su boleto y todo, estaba en transcurso de viaje y no lo dejaron entrar a los Estados Unidos. Y eso tan solo ocurrió un día después que el presidente Trump
firmó esa orden ejecutiva donde se iba a restringir la entrada al país de personas que tuvieran un país de origen islámico. Tremendo. El día de hoy el mundo se encuentra en una crisis económica, debemos saberlo, y las grandes potencias están buscando a un líder económico y político, sin saber que a la persona que están buscando es al anticristo. Sabemos, por causa de la palabra de Dios, que nos encontramos en el sexto periodo o sexta dispensación, llamada dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. Este tiempo termina con un periodo de juicio. Ese periodo de juicio es la tribulación. Y antes de que venga la tribulación, viene la promesa bienaventurada de la presencia de Jesucristo en las nubes, en los aires, para rescatar a todas aquellas personas que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. De modo que el mundo se está preparando para recibir a este personaje, el anticristo, mientras nosotros nos estamos preparando para recibir a Jesucristo en los aires. Yo quiero preguntarte, ¿estás tú preparado? ¿Estás preparándote para la venida de Jesucristo en los aires? Si tú estás preparándote para la venida de Jesucristo en los aires, debes estar haciendo algo. Y eso que debes de estar haciendo es santificándote, es decir, buscando la santidad. Y dos, ganando las almas. Y los hijos de Dios repetimos, ganando las almas. Hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer mientras esperamos a Jesucristo en los aires. Una es santificarnos a nosotros mismos, es decir, vivir en santidad cada vez más. Dice la palabra del Señor en un mensaje próximo que tendremos, el que es santo, santifíquese cada día. Y dice la palabra, y el que es inmundo, siga inmundo cada día. Así es que si tú eres santo, santifícate cada día. Y la segunda cosa que nosotros debemos de hacer es hablar de Jesucristo a los demás, ganar las almas, llevarlos a la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor viene en el aire para aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador. Y a través de los diferentes atributos de Dios, nosotros podemos precisar quién es el Dios verdadero. Y el primer atributo del cual estamos hablando es Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. La paz no se encuentra al fondo de una botella de vino. La paz no se encuentra al fondo de una botella de tranquilizantes. La paz no se encuentra haciendo esto o lo otro. La paz es un resultado de algo, o más bien un resultado de alguien. Y dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De modo que nos dice la carta a los Gálatas que la paz es fruto de algo y es fruto del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz es un fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que quiere decir dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, nos dice la palabra del Señor. Oiga usted esto, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que nosotros debemos buscar la paz como una meta. La paz en la Biblia es el resultado del fruto en el Espíritu. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, no tienes que buscar la paz. La paz se manifiesta sola. Ella te llena, inunda tu vida, tu mente, tu corazón.
No tienes por qué leer libros de psicología o de filosofía. La tienes porque el Espíritu Santo está en ti y el Dios viviente se encuentra habitando en ti. Dice la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos distinguir tres tipos de paz que se manifiestan en las Escrituras. Primero viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Pero antes de tú tener la paz de Dios, necesitas la paz de Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona necesitamos primero hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que tenemos paz para con Dios, entonces ahora podemos tener la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es Filipenses 4:6. Entonces nadie puede tener la paz de Dios sin antes tener paz para con Dios. Ahí vemos dos tipos diferentes de paz: la paz para con Dios y la paz de Dios. Y también hay otro tipo de paz que viene a nosotros por medio de la obediencia, porque no es posible que tengamos la paz de Dios si nos encontramos en rebelión contra Dios. Entonces, hay paz que viene por obediencia. Cuando tú empiezas a obedecer, la paz de Dios viene a tu vida. Cuando eres obediente, cosas buenas te sucederán. No es, oiga esto, no es cuánto creas solamente, sino cuánto obedezcas. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: no es solamente lo que tú creas, sino lo que obedezcas. Y ahí es donde nos encontramos cortos, porque a lo mejor decimos que tenemos mucha fe, pero poca obediencia. Entonces el asunto no es solamente cuánta fe tengas o cuánto creas, sino cuánto obedeces. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, prácticamente al final de la Torá, de estos primeros 5 libros de las Escrituras. Nos dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Vamos a escucharlos y a meditarlos. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué le parece este versículo 2? Sensacional. Este versículo 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Las bendiciones de Deuteronomio 28. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y dice algo más: te alcanzarán. O sea que no andamos nosotros detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones vienen a nosotros. Y no solamente dice que vienen a nosotros, sino que nos alcanzarán. Que nos alcanzarán. Y luego viene la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y entonces empieza una lista desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 14 inclusive, donde se nos habla de las bendiciones
de la obediencia. Y los hijos de Dios repetimos las bendiciones de la obediencia. Bueno, pues una de las bendiciones de la obediencia es la paz que viene a nuestras vidas por obedecer la palabra del Señor. A veces cuando nosotros hablamos de la obediencia, pues, o de la santidad, pensamos que es algo muy difícil para nosotros. Yo me acuerdo cuando recién recibí al Señor Jesucristo y me decían algo sobre la santidad o sobre la obediencia. Se me hacía tan difícil y decía yo, pues, ¿cómo voy a hacerle para obedecer todo lo que dice la Biblia? ¿Cómo le voy a hacer para ser santo? Bueno, tú no necesitas preocuparte tanto por eso. Tú solamente preocúpate por orar, por leer la palabra, y la gracia de Dios va a venir a tu vida y la gracia de Dios te va a implementar para que tú, sin darte cuenta, estés obedeciendo. Es algo que viene en forma natural, que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Si nosotros oramos y leemos la palabra de Dios, viene esa gracia a nuestras vidas, esa implementación. Entonces, obedezca. La Biblia nos habla en Santiago 2:19. Fíjese usted que a veces nosotros decimos que creemos mucho y que creemos mucho. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremenda palabra de Dios. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de los demonios y la fe de los hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La obediencia. ¿Por qué? Porque los demonios creen, tiemblan, pero no obedecen. Entonces, esa es la diferencia. Hay algunas personas que tienen la fe de los demonios, porque van a la iglesia el domingo, son cautivados por el mensaje de la palabra de Dios, pero luego salen de la iglesia y desobedecen a Dios. Esa es la fe de los demonios. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 2, vamos a ir a él, la palabra del Señor. Isaías 43, versículo 2. Tremenda palabra de nuestro Señor. Bendito sea Jesucristo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo era el que tenía en la mente aquellos jóvenes hebreos que se encontraron en el horno de fuego. La palabra de Dios diciéndoles, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la que os da el mundo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no la paz del mundo. ¿Cuándo dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy? Mi paz no es la que da el mundo. Lo dijo en el mismo momento en que Judas Iscariote estaba entregando aquellas 30 piezas de plata. Si tú desobedeces y te rebelas contra Dios, puedes llegar hasta el fin del mundo, y cuando te mires en el espejo, verás los mismos problemas que tenías antes de haber escapado. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 16, 24.
Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La palabra del Señor nos habla de aquel que pone las manos en el arado y voltea para atrás, no es digno del reino de Dios. Entonces nosotros que hemos tomado en nuestras manos el arado, no podemos voltear para atrás como lo hizo la mujer de Lot, sino tenemos que seguir adelante. Y los hijos de Dios repetimos: adelante. Tenemos que seguir adelante. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y el Espíritu Santo es mayor que el espíritu del mundo. No estamos aquí para tolerar las cosas del mundo. Nuestro propósito es triunfar sobre el mundo, la carne y Satanás. Tú eres un soldado del ejército del Dios viviente. Nuestro propósito es triunfar sobre la carne, el mundo y el diablo. Estás siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y la victoria es nuestra por medio de Jesucristo. Sé un guerrero feliz, sé un guerrero gozoso, porque al final de este drama sin duda triunfaremos, porque somos la iglesia triunfante en el nombre de Jesús. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 7. Este es un versículo muy importante que nos dice, y veámoslo bien, meditemos en él: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer para que el diablo desaparezca de nuestras vidas. La primera de ellas es someternos a Dios. ¿Qué quiere decir someternos a Dios? Sujetarnos a Dios, ponernos bajo obediencia de Dios, someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Y luego resiste al diablo. Pero no trates de resistir al diablo primero. Primero debemos someternos a Dios. Primero nos sometemos a Dios, luego resistimos al diablo y en consecuencia el diablo huirá de nosotros. Hay personas que no buscan que el diablo huya de ellos, quieren estar con él. Y eso sucede cuando nosotros no estamos buscando el reino de Dios. Hay personas que no podrían ser felices en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que aman está aquí en la tierra. ¿Tú amas la palabra de Dios? Es lo que va a haber en el cielo, palabra de Dios. La palabra encarnada, Jesucristo, va a estar ahí. ¿Amas las alabanzas? Lo que va a haber en el cielo va a ser alabanza. Hay personas que no les gusta la palabra de Dios, no les gusta la alabanza, no les gusta obedecer. ¿Qué van a hacer en el cielo? No hay lugar para esas personas en el cielo. Así es que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, nos dice las Escrituras. De modo que saca al diablo de tu vida, saca al diablo de tu matrimonio, sácalo de tu familia, sácalo de tu negocio, sácalo de tu empresa, saca al diablo de tu mente, sácalo de nuestra nación, sácalo de la iglesia. Resiste en el nombre todopoderoso de Jesús, por el poder de la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo, y la victoria será tuya en el nombre de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Este es un versículo famoso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendito sea Jesucristo. De modo que la palabra del testimonio es la palabra que declara lo que Jesucristo puede hacer. Entonces se destruyen los poderes y principados de las tinieblas. Yo me recuerdo haber predicado esta enseñanza en Londres hace algunos años, Londres, Inglaterra, y les decía, el poder de la palabra del testimonio es la declaración de lo que Jesucristo puede hacer por medio de nosotros, en el nombre, poder y autoridad de la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero es Yahvé Sidkeinu, el Señor nuestra justicia. Alguien diga Yahvé Sidkeinu, el Señor nuestra justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es vivir con rectitud. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la palabra de Dios. La verdad no es lo que tú digas, la verdad no es lo que yo diga, la verdad es lo que la palabra de Dios dice que es. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Usted quiere palabra de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Romanos 14, 17. Nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que necesitan saber esto. Hello. Dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida. Y los tacos de cempasúchil y las enchiladas y los tacos de huitlacoche y los tamales, tortas, tostitos, charrones. Dice el Señor en su palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay personas que no saben qué quiere decir eso. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo que la verdadera justicia es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Quizá tú digas, es que yo tengo mis derechos. Déjame decirte, si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tú no tienes derechos. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, te convertiste en esclavo de Jesucristo. Hello. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, te convertiste en dulos, que quiere decir esclavo de Jesucristo. Y ya no tienes derechos. Él compró nuestros derechos, Él los pagó por un gran precio. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, Él se convierte en tu Señor y tú te conviertes en su siervo. O Él es el Señor de todo en tu vida o no quiere ser el Señor de nada. Voy a repetirlo. O Él es el Señor de todo en tu vida o Él no quiere ser el Señor de nada. Tú eres arcilla, Él es el alfarero. Tú eres el sirviente, Él es el Señor. Tú eres el sumiso, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Cuál es el provecho de la justicia? Salmo 11, versículo 7. Cada pregunta es contestada directamente de la palabra de Dios. ¿Cuál es el provecho de la justicia? Nos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su nombre. Al final del Salmo 11 nos dice la palabra del Señor, porque Jehová es justo y ama
la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. La Biblia dice, la justicia gobernará la tierra para siempre, y el que es justo resplandecerá como el Hijo en el reino de su Padre. Porque suyo es el reino, suyo el poder y suya la gloria por siempre. Amén. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Ponga atención en esto. No es tuyo el reino, sino es de Él. No es tuya la gloria, sino que la gloria es de Él. No es tuya la paz, sino que la paz es de Él. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Miremos los atributos de Dios y vamos al tercer atributo de Dios, que es Yahvé Roí, el Señor nuestro pastor. Y los hijos de Dios repetimos, Yahvé Roí, el Señor nuestro pastor. Roí es mi pastor, Roí es mi pastor, Royenu es nuestro pastor. Entonces, Yahvé Roí es el Señor mi pastor. Ese es el Jehová es mi pastor del Salmo 23. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y los hijos de Dios repetimos, nada me faltará. ¿Qué es lo que nos va a faltar? Ya desde el versículo 1 nos concluye que nada nos faltará si Él es nuestro pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a desmenuzar este Salmo 23 y veremos que el verdadero Dios es el Señor, quien es mi pastor. Quiero que mediten estas palabras. La destreza del pastor determina la calidad de vida de sus ovejas. ¿Es demasiado profundo para ti? Voy a repetirlo. La destreza del pastor determina la calidad de vida de sus ovejas. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová es nuestro pastor. No nos faltará paz, porque Él es el príncipe de paz. No nos faltará guía, porque Él es nuestro pastor. Él es el que me sana, el que me guía, el que me salva, el que me santifica, el que me provee. Nada me faltará. Nunca me faltará la paz, porque Él es el príncipe de paz. No me faltará de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No me faltará el amor, porque Dios es amor. No me faltará descanso, porque Él me hace descansar en pastos verdes. No me faltará provisión, porque Él me conduce a las aguas tranquilas. Nunca me faltará el perdón, porque Él restaura mi alma. No me faltará seguridad, porque aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. No me faltará una amistad, porque Él es el amigo más cercano que un hermano. No me faltará la unción del Espíritu Santo, porque Él está en mí y camino con el poder que Dios puede darme. No me faltará la vida eterna, porque moraré en la casa del Señor por siempre y para siempre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que si nosotros meditamos en el Salmo 23, vamos a darnos cuenta que toda la provisión de todo lo que el ser humano puede necesitar en esta vida, y óigalo, y por la eternidad, está en quien es nuestro pastor. Y nuestro pastor es Dios.
nuestro pastor es Jesús. Y a lo largo de cada uno de estos versículos del Salmo 23 vemos que todas nuestras necesidades humanas y por la eternidad han sido suplidas. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero es Yahvé Shammah, el Dios que está allí. Y los hijos de Dios repetimos, Yahvé Shammah, el Dios que está allí. Fíjese que una de las cosas que uno debe hacer cuando lee la Biblia es preguntarse, ¿cuándo fue dicho esto? Y yo me recuerdo que la primera vez que aparece la palabra Shammah, aparece en el primer libro de Samuel, cuando aquel sacerdote Elí le dijo a Samuel, cuando era niño, le dijo, cuando vuelvas a oír esa voz que te habla, es que el Señor está allí. Y entonces volvió a hablar otra vez el Señor y respondió Samuel, heme aquí tu siervo que te escucha. Entonces, entonces fue dicho esta palabra, Yahvé Shammah, mal traducido en nuestra traducción Reina Valera 60 por Samá, no es Samá, es Shammah. Yahvé Shammah es el Dios que está allí. Y sabes una cosa, nosotros necesitamos que Dios esté con nosotros a cada momento, no solamente cuando estamos en esta vida, sino también por la eternidad, no solamente en esta vida, sino cuando pasamos de esta vida, en ese trayecto hacia la presencia de Dios, necesitamos de la presencia de Dios con nosotros, necesitamos de Yahvé Shammah, el Señor que está allí. Él es el Dios verdadero, el Dios siempre presente. Dice el Salmo 137, versículos 1 al 3, vamos a meditar en él. Este glorioso libro de Salmos nos dice en el Salmo 137, versículos 1 al 3, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Qué dice que dijo? Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, como cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños. Tremenda palabra de Dios. Este pasaje nos habla cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Este salmo nos enseña que los israelitas perdieron su canción en el día de la adversidad. Los israelitas perdieron su canción en los días de la adversidad. Déjame preguntarte, ¿has perdido tu canción en los días de adversidad? ¿Has perdido tu canción en los días difíciles, en los días malos? Estaban tristes en profunda depresión. ¿Y tú? ¿Estás tú triste en profunda depresión? Perdieron su libertad, perdieron su país natal. En cuestión de horas pasaron de ciudadanos a esclavos. Se preguntaron, ¿estará Dios aún con nosotros? ¿Acaso podremos, en medio de esta gran tristeza, en medio de esta monstruosa desgracia, sentir la presencia de Dios otra vez? Dios dijo, tomen sus arpas de los árboles en los días de adversidad y canten una nueva canción. Canten con júbilo, canten en medio de la adversidad, a pesar de tu situación. Dios está allí. Yahvé Shammah, démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Oiga esto, no hay pecado, por grave que sea, que Dios en su infinita gracia no pueda perdonar. El Señor de señores y el Rey de reyes está aquí. Cantemos una nueva canción.
Gritemos de júbilo. Israel colgó sus arpas en el árbol, pero nosotros no colgaremos las nuestras. No huyas de la adversidad. ¿Has perdido tu canción? ¿Has perdido tu júbilo? ¿Has perdido tu sonrisa? ¿Has perdido tu riqueza? ¿Has perdido tu esperanza? ¿Has perdido tu sueño para el futuro? ¿Intentaste hacerlo mejor y fallaste sin medida? Simplemente eres un miembro de la raza humana. ¿Has sido silenciado por el temor y la duda? Saca tu arpa del árbol donde se encuentra colgada y mira al diablo cara a cara cantando una nueva canción. Grita de júbilo porque Yahvé Shammah está en este lugar. El Dios de la gloria está aquí presente. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. El Todopoderoso Rey de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está en este lugar. Cantemos de júbilo, Iglesia de Jesucristo. El Shaddai está aquí. Gritemos con gozo. Yahvé Shammah está aquí. Gritemos de alegría. El Príncipe de Gloria está aquí. El Señor nuestro Pastor. Nada nos faltará. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Dios quiere decirte que Él es tu paz. Dios quiere decirte que Él es tu justicia. Dios quiere decirte que Él es tu pastor. Y Dios quiere decirte que Él está contigo. En tu momento de dificultad, en tu momento de angustia, en tu momento de desesperación, Él está allí, en ese lugar, contigo, está contigo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdónanos cuando por causa de las aflicciones, los problemas, las dificultades, nosotros nos entristecemos y como dices en tu palabra, como el pueblo de Israel, colgamos nuestra arpa en una rama del árbol y nos ponemos tristes. Perdónanos, Señor, porque se nos olvida que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestra justicia, que tú eres nuestro pastor y que tú estás con nosotros. Tú eres Yahvé Shammah, el Dios que está aquí. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdónanos por permitir que la duda, la inquietud, la tristeza, el dolor, la desesperación aniden en nuestro corazón y nos saquen de la paz que sobrepasa todo entendimiento y del gozo inexplicable y lleno de gloria. Padre, te pedimos que nos laves con la sangre bendita de Jesucristo y que venga a nosotros Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Que venga a nosotros Yahvé Sidkeinu, el Señor nuestra justicia. Que venga a nosotros Yahvé Roí, el Señor nuestro pastor. Y que venga a nosotros Yahvé Shammah, el Señor que está aquí. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que la victoria de Jesucristo conquistada en la cruz del Calvario venga a ser nuestra victoria. En cada uno de los hechos de nuestras vidas, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay paz para usted. Y la paz se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Si usted se encuentra confundido, desorientado, dice el Señor en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vaya usted a Jesús. Él es el Señor de la gloria. Y si no nos vemos aquí y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos allá. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea
Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.